Trascendencia de las religiones en las personas humanas. ¿Cuál es el origen del universo? La teoría del Big Bang es una de las muchas teorías que hay en el mundo y deja muchas preguntas sin responder. Una de ellas es la causa original del Big Bang. Se han propuesto muchas preguntas para abordar esta respuesta fundamental, pero ninguna de ellas se ha probado, ya que sería un reto muy formidable poder responderla. ¿Qué busca el hombre y la mujer más allá de la vida? En resumen, paz, descanso eterno, felicidad y tranquilidad. ¿Qué hay después de la muerte? Esta vida está llena de misterios, y uno de ellos siempre ha perseguido al ser humano en su existencia, y es: ¿hay vida después de la muerte? A muchas personas en el mundo, las cuales de generación en generación han experimentado en sus vidas fenómenos espirituales. Personas a las cuales se le han muerto familiar, al cabo del tiempo tienen una aparición del mismo espíritu del familiar, para darle un mensaje coherente sobre algún hecho que interesa a la persona que experimenta esta visión y le avisa algo venidero. Es una aparición de medio cuerpo más o menos, y con el aspecto físico que tenía en vida. Muchas son las personas que creen que después de la muerte no hay nada y que ahí se acabó. Chao. Y otros creen que el muerto no sabe nada. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Y por qué? En Salmos 32:8 habla lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. A veces en la vida no sabemos qué camino elegir, no sabemos qué lado ir. Llegan momentos difíciles de ir por donde viniste o tomar otra ruta. Es muy complicado saber qué ruta si no sabemos qué vendrá a nosotros. El miedo que tenemos es si escogeremos el camino correcto. En lugar de tener paz, llegamos a tener estrés y preocupación. Pero hay que tomar en cuenta, si tenemos esos problemas, hay que encomendarnos a nuestro Creador, orar, hablar con Él y decirle qué camino debo elegir. ¿Por qué hay tantos dioses? En resumen, es una invención humana desde tiempos antiguos por una necesidad del hombre pagano. Lo que sucede es que el hombre rechaza la revelación de Dios de manera en que se envanecieron sus razonamientos. Yo voy a explicarles sobre el ser humano en busca de Dios y la trascendencia. Las religiones del mundo y los pensadores científicos más sobresalientes del siglo XXI, como Dalai Lama, Stephen Hawking, Papa Francisco, líderes religiosos, etc. Desde su cosmovisión espiritual y científica respectivamente buscan la forma de interpretar desde la ciencia y la fe, ya sea por medios trascendentales o medios tecnológicos como explicaciones científicas. El origen a los enigmas más grandes de la humanidad se ha planteado. ¿Por qué los seres humanos pensamos en la trascendencia? La búsqueda de la trascendencia es una necesidad natural del ser humano, consciente en dejar un legado o unas huellas a ser seguidas. Esta herencia, enseñanza o sendero permite el perfeccionamiento consciente y libre de su ser holístico. ¿Qué es trascendencia en Dios? Trascendencia en religión. En este sentido, la trascendencia es una condición divina que se atribuye principalmente a Dios, pues Él está por encima del mundo terrenal y su existencia es perfecta e infinita. ¿Qué significa que el ser humano tiene una dimensión trascendente? Los trascendentes es una opción personal que lleva al hombre a crear conciencia de aplicar normas sanas de convivencia con el prójimo, con la naturaleza y consigo mismo, con el fin de agradar. El ser humano debe trascender. Una persona ha trascendido cuando con lo que ha hecho o dicho ha sido contribución, ha generado algún cambio en la sociedad o en su entorno, lo cual le lleva a gozar del respeto y la admiración a través del tiempo. La trascendencia es un efecto, no es una causa en sí misma, es el resultado de ser consciente. Gracias. Bueno, hoy hablaré sobre las religiones, vías de la búsqueda del ser supremo, monoteísmo, politeísmo y no teístas. Para hablar sobre las religiones, primero tenemos que saber qué es la religión.
La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias, de oración o sacrificio que son propios de un determinado grupo humano y con los que el hombre reconoce una relación con la divinidad. También suele definirse como un sistema cultural de determinado comportamiento y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales y espirituales. En conclusión, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Religiones en el mundo. Las religiones se dividen en 4 y son el cristianismo, islam, budismo y étnicas. En el cristianismo se puede diferenciar en 3 ramas principales, que son la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, que surgió tras el cisma de Oriente de 1054, y la Iglesia Protestante, que abandonó la doctrina del Papa. Islam se divide en 2 grandes ramas, que son el sunitas y los chiitas. Budismo se divide en 3, que son el Theravada, Mahayana y Vajrayana. Étnicas. Es una religión que está directamente relacionada con un grupo étnico. Unos ejemplos serían el budismo, religión tradicional chino, el hasidismo, el shinto japonés, el zoroastrismo, etc. Si observamos el mapa, lo que está de color celeste son las regiones donde practican el cristianismo. El rojo es de la religión islam, lo de azul marino es de la religión budista y los que están de color naranja, verde, dorado son ejemplos de religiones étnicas. Naranja es hinduismo, el verde es la religión tradicional china y el dorado es la religión judía. Eso es todo, gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Como ya sabemos qué es la religión, yo les hablaré sobre cómo se clasifican las religiones en el mundo. Se clasifican en 4: monoteístas, politeístas, panteístas y noteístas. Un dato importante. ¿Por qué terminan en términos teístas? Porque significa Dios en griego. Se entiende como la creencia que afirma la existencia de un ser creador. Bueno, volvamos a la clasificación. Monoteístas son los que adoran un solo Dios o tienen solo una sola creencia. En esta categoría están las religiones del cristianismo, judaísmo, islamismo. Ellos son creyentes de Dios. Politeístas. Ellos son de tener varias creencias o dioses, también divinidades. Por ejemplo, seres sobrenaturales, espíritus. En esto podemos incluir nuestros antepasados e incluso demonios y también otros seres mágicos. Aquí podemos incluir al hinduismo, sintoísmo y taoísmo. Panteístas. Ellos son de creyentes del universo y el mundo. Tienen un concepto filosófico y también sus deidades se basan en la naturaleza. Entre ellas están las religiones antiguas de América, por ejemplo, sobre la creencia del dios Sol y la Luna. Y por último, pero menos importante, el noteísmo. Básicamente ellos no tienen ninguna creencia y ningún dios o divinidad. Aquí tenemos al budaísmo, que aunque no lo crean, también es una religión filosófica y indiscutiblemente psicológica. Se desarrolla a partir de las enseñanzas difundidas en el norte de la India. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Ahora pasamos a la religión del budismo, el octuple, que significa la rueda del Dharma o rueda de la vida. El budismo no reconoce ningún dios o deidad suprema, sino que se centra en alcanzar la iluminación espiritual, es decir, el estado del nirvana, a través del cual el ser humano accede a la paz y sabiduría infinita. Ahora la religión shintoísmo. El shinto, que significa puente a los dioses de Kamis, es una religión originada en Japón
A veces es considerada la religión indígena de Japón. Con el budismo se basa en veneración de los kamis, espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza. Ahora la religión Xinjiang simboliza el equilibrio entre el bien y el mal. Los chinos utilizan este principio para explicar las leyes del cambio del movimiento de las cosas. El yin representa la inquietud y el frío, el yang el calor. Muchas gracias. ¿Listo? Ahora conoceremos los símbolos de las diferentes religiones. Comenzamos con la religión del judaísmo. Como podemos observar, este es el símbolo del judaísmo. La estrella de David significa las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. El pueblo judío sirve a Dios por medio del estudio, la oración y observancia de los mandamientos establecidos en la Torá. ¿Qué es el Torá? Se preguntarán. Es un libro sagrado para ellos. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora pasamos a lo que es la religión del cristianismo. Como ven, su símbolo es una cruz que significa la resurrección. También el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el vino que significa sangre de Cristo. Tiene su libro sagrado que es la Biblia, donde está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Habla sobre la vida de Jesús, sobre cómo fue criado y quiénes eran sus padres, que sus padres eran María y José. Pasamos a la religión del hinduismo. Su símbolo significa la rueda de la vida, que significa meditación y plena concentración. Es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia, la cual se caracteriza por estar conformada por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Las prácticas incluyen rituales como la recitación de oraciones. Los principales dioses eran Brahma, el dios de la creación, Vishnu, el dios de la conversación, y Shiva, el dios de la destrucción. Ahora pasamos a la religión islam. Su símbolo es una luna y la estrella. Es un símbolo espiritual musulmán. El Islam es una religión monoteísta. La palabra Islam significa sumisión a Dios en árabe, aunque otra definición deriva etimológicamente sería aplicación de la paz de Dios. No todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes son musulmanes. Se denomina musulmán a la persona cuya religión es Islam. Ellos a su Dios le dicen Alá.